para mí el desarrollo de software cambió por completo y nunca volverá a ser lo mismo. El 2024 fue el último año donde se desarrolló software con código como 100% humano. ¿Qué aprendizajes tuviste que aprender para ir a la par con el crecimiento de la empresa? Me he dado cuenta que el bienestar propio también es prioridad, porque si yo quiero acompañar y servir a otras personas, necesito igual buena energía, necesito bienestar, necesito alimentarme mejor. Te puedo hablar de consultoría, te puedo hablar de servicios legales, te puedo hablar de desarrollo de software. Y siempre existe esta problemática de que vendes un servicio con un alcance delimitado y eso se vuelve como súper complejo para manejar asuntos de tesorería. Sin duda alguna, con los años de experiencia que tengo, las habilidades esenciales o blandas son muchísimo más importantes y cada vez más lo van a hacer. Bueno, Gillian, para nosotros ya va a ser como la última grabación del año. Sí, correcto. Hoy estamos con Natalia Castro de Imagine Apps. Natalia, hace mucho tiempo. Es un placer volverte a ver el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá acompañándolos. ¿Tu primera vez en un podcast? Sí, Bien. en realidad sí. O sea, he hecho podcasts, pero virtuales. Primer podcast presencial, Genial. como viéndonos. Entonces sí. Bueno, la idea es que toquemos varios puntos, como que sea como un poquito charladito de cómo ha sido tu vivencia de tu carrera en Imagine Apps. Buenísimo. Entonces, bueno, cuéntanos primero quién eres tú, qué ejerces, y luego vamos a hablar un poquito de Imagine Apps y hay muchas preguntas sobre el negocio del servicio y por lo general del servicio digital que me gustaría abordar. Pero primero háblanos como un poquito de lo que haces hoy en día, de tu recorrido. Perfecto. Sí, les cuento un poco de mí. Em, yo me considero una persona profundamente apasionada por la vida, por las preguntas profundas, por la conexión como del ser humano con el hoy, con la presencia. Y creo que algo que me caracteriza mucho es que soy muy optimista. Siempre lo he sido. Donde hay problemas, yo veo oportunidades. Muy creativa y también muy bondadosa, como realmente yo veo el bien en el mundo y tengo como un sentido de esperanza muy fuerte. Entonces, para mí es muy interesante cómo el ser humano se ha ido transformando y como todos nosotros somos un proceso vivo de transformación. Entonces yo vivo mucho como viviendo ese proceso, ¿no? De retarme a mí misma, de encontrar mi propia identidad, de descubrir quién soy cada día, de estar bien con que ciertas partes de mí mueran y otras partes florezcan. Soy una persona muy introspectiva y sí, yo creo que me fascina la profundidad, entonces es de lo que más me caracteriza. Y aparte de eso, siempre digo que vivo en dos mundos, que son dos mundos que poco a poco he ido como juntando un poco. Un mundo que es técnico, de tecnología, siempre me ha gustado la tecnología. Mi hermano es desarrollador de software, entonces desde pequeña tuve mucho interés con la tecnología, cómo era el uso, más que todo, ¿saben qué es? Cómo el ser humano interactúa con la tecnología y cómo la tecnología em, impacta, influencia prácticas y comportamientos cotidianos de las personas. Es algo que me fascina. Entonces, como los cambios de los celulares, aparte tuvimos muchos, interactuamos con muchos aparatos Ajá. distintos en nuestra vida y cómo eso modificaba, por ejemplo, cómo aprendíamos en el colegio. Entonces, cómo pasábamos del papel y yo en mis últimos años empecé a aprender con tablets o iPads. Y eso cambió muchas cosas, con muchas dinámicas. Entonces, desde ahí yo sabía que yo quería entrar al mundo de tecnología y tengo otro mundo que es profundamente social, como el impacto a las personas, a hacer bien en el entorno. Entonces, desde más o menos 14 13 años estaba en un voluntariado en el colegio. Era una fundación donde íbamos a como hacer actividades con chicos y chicas de Suacha, recuerdo. Y siempre me intrigó mucho el salirme de mi realidad, porque igual yo vengo de una realidad muy privilegiada. Entonces siempre me intrigó mucho el cómo puedo mirar desde otro punto de vista la vida. Me fascinaba ir a barrios
y ver las dinámicas de un barrio, desde el Bessie, desde el Tinto, desde cómo las personas viven en un barrio, cuando yo viví en un conjunto de casas cerrado. eh, y lo mismo yendo a pueblos, me fascinaba ir a pueblos a ver como esas dinámicas o en comunidades también. Entonces siempre he sido muy curiosa con eso, como explorar la vida desde distintos puntos de vista. em, y como en conectar con las personas. Entonces, al final digo que se va juntando porque tiene mucho que ver ambas cosas, en la tecnología al servicio de las personas. Es algo como lo resumiría un poco. Em, y aparte de eso, creo que soy una persona, sí me muevo mucho, entonces me gusta mucho escribir, me gusta el arte, me gusta bailar, me gusta como cualquier expresión artística. Y he estado como en los últimos años en un proceso de redescubrir mi esencia. Entonces, por darles un ejemplo rápido, yo estuve 10 años alisándome el pelo como queratina y desde el año pasado tomé la decisión de volver a ser crespa. Entonces, pues estoy en ese proceso de volver a mí, de volver a ser crespa. Y en eso mismo, pues he empezado a hacer muchos retos como de hablar en público, de cantar, de muchas cosas que yo sé muy en el fondo que quiero hacer, pero que por muchos miedos, creencias limitantes y demás no hago. Entonces el último año, el año pasado y este han sido años como de descubrir muchas cosas de mí que de pronto estaban muy escondidas o que no había, em, si no había sacado a la luz de pronto. Entonces, creo que eso sería como lo que les puedo contar de mí. Perfecto. Eso está muy chévere. ¿Qué has aprendido en los últimos 12 meses? Como que una enseñanza que quieras resaltar. Una enseñanza. eh, Déjame pensar. Yo creo que he aprendido mucho sobre la importancia de cuidarme a mí misma y de priorizarme, porque como soy una persona y siempre he sido una persona tan em, con tanta vocación al servicio, entonces, de hecho, desde muy pequeña me he autodefinido como altruista, como filántropa. em, Entonces, el darme cuenta que para yo servir mejor, tengo que estar bien. Em, sí, porque muchas veces, por muchos años, prefería desde cosas muy sencillas de dormir yo en el piso para que la otra persona durmiera en el sofá o en la cama, donde sea, hasta yo prefiero comerme un pedazo menos de pizza porque la otra persona como un poquito más. Cosas así sencillas, pero que en el trasfondo siempre eran yo puedo aguantarme un poquito más o cargar un poquito más para que la otra persona esté mejor. Em, y este año me he dado cuenta que el bienestar propio también es prioridad, porque si yo quiero acompañar y servir a otras personas, necesito igual buena energía, necesito bienestar, necesito alimentarme mejor. Y todo eso lo he aprendido mucho también en compañía de mi pareja, que en febrero nos fuimos a vivir juntos. Y desde eso, desde la alimentación, desde tomar más agua, desde estar más pendiente de mí, desde em, cómo puedo, sí, ser la mejor versión de mí misma, pero también poner como más atención a mis necesidades, a lo que necesito, a lo que quiero, sin sentirme culpable, o sin tener todo el tiempo esas ganas de dar, 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 sino también a veces está bien recibir. Entonces me cuesta todavía, sí, pero ahí voy en ese proceso y es un aprendizaje de este año. Bien, perfecto. Con curiosidad, ¿cómo es que esta persona tan creativa, tan curiosa, llega, digamos, a este cargo de ser CEO de una empresa como Imagine Apps? Digamos, ¿de qué se trata ser CEO más o menos como es tu día a día? Perfecto. Bueno, de hecho, hubo un cambio reciente. eh, ya no soy gerente de operaciones, ahora soy Chief Growth Officer. Oh, Llevo 2, 3 meses en ese nuevo cargo. Sin embargo, estuve 3 años como gerente de operaciones, entonces podemos hablar igual un poquito de esa transición, porque sí es que un cambio bastante grande en mi rol como tal y en la empresa. Em, pero es algo que me preguntan mucho, incluso cuando digo, no, soy diseñadora y soy gerente de operaciones, me dicen, claro.
¿Cómo así? Porque los gerentes de operaciones, no sé, administración, ingeniería industrial, de pronto otras carreras. Em, ¿cómo fue ese camino? Yo creo que primero, desde el diseño, pues es un pensamiento donde puedes ver muchas cosas en esos procesos o ese mapa como muy amplio. Entonces a mí siempre se me facilitó mucho más que especializarme en algo, yo no quería ser la mejor UI, sino yo quería era acompañar a otras personas a ser los mejores UI. ¿Sí? Ujú. Siempre me gustó mucho más la gestión, me gustó mucho más o siempre tener un perfil muy generalista, más que especializado. Entonces yo siento que yo llegué a la empresa como UX, diseñadora UX, a establecer un poquito, bueno, qué es eso el UX, cómo podemos hacer que el UX entre en el proceso, porque antes era un poquito UI y código, Sí. y luego empezó a tomar más fuerza la experiencia de usuario. Y luego de eso, pues hacía UX UI, y luego empecé los proyectos que diseñaba, empecé a gestionarlos, porque me gustaba mucho, entonces me daba mucha curiosidad qué pensaba el cliente, mandar el correo, como toda la parte del project management. Y no existían project managers en Imagine Apps en ese Mm. momento, y tampoco existía como solo el UX antes. Entonces me volví project manager. En algún momento me dijeron, bueno, tienes que decidir o project manager o diseñadora. Recuerdo que sí fue una decisión difícil en ese momento porque igual me encanta el diseño, pero caí en cuenta de que no por ejecutar pantallas o diseñar pantallas como tal iba a dejar de ser diseñadora. Soy Mm. diseñadora y no voy a dejar de ser diseñadora nunca en la vida, ¿no? Porque hace parte de mi esencia y más como de mi forma de ver el mundo. Entonces, en ese momento dije, no, yo quiero project management porque también sentía que podía crecer, como ir hacia donde yo quería ir. Entonces fui project manager, luego empezaron a llegar project managers a la empresa, empecé a liderar a otros project managers. Y en ese momento, que yo creo que ya habían pasado más o menos año y medio, fue que Nicolás, en ese momento el CEO de Imagine Apps, me dijo, quiero que seas parte de la agencia y que seas gerente de operaciones. Nunca había escuchado eso en mi vida. Yo, ¿qué hace un gerente de operaciones? ¿Cómo se come eso? Pero igual me llamó, es buena llamada y yo dije que sí de cabeza. Entonces ya colgamos y yo puse en Google, porque en ese momento era Google, que es un gerente de operaciones. Y Entonces, te diste cuenta, tengo que sí, hacer todo eso. yo dije, ok, pero mira que decía gestión de procesos, resolver problemas, y hay muchas cosas que yo decía, sí, pues tiene todo el sentido, porque incluso siempre fui muy curiosa y entonces yo empecé a crear procesos incluso antes de ser gerente de operaciones, como que incluso yo creo que eso fue lo que me abrió la puerta, como muchas veces cuando me preguntan en qué tengo que hacer para que me vean, yo siento que hay que ser muy curioso y hacer cosas que no necesariamente te piden que hagas, sino el preguntar, el decir, yo tengo una idea acá porque esto se puede mejorar acá. Entonces yo hacía mucho eso y eso me abrió la puerta a crear procesos y crear procesos me abrió la puerta a ser gerente de operaciones COO. Yo creo que ese es ese es el camino y ya luego, pues aprendí mucho sobre la marcha, realmente, como de cómo se gestiona un proyecto, y ya no era mis proyectos, sino cómo gestionar múltiples proyectos de múltiples personas. Habían momentos donde habían 40 proyectos en paralelo, muchos con fechas de entrega muy cercanas. Entonces sí, yo siento que muchos aprendizajes como sobre la marcha. Y este año, pues hace 2 meses que cambié a Growth y en Growth, eh, pues al final es una dinámica distinta desde pues ya no estoy en la operación de un proyecto de inicio a fin, sino que ahora estoy desde antes, desde cómo llega ese proyecto a la empresa, o sea, más desde comercial, Ya. Sí. pero también desde creación de contenido, de posicionar la marca, de alianzas, de growth interno, como el mindset de las personas. Entonces, pues puedo contarles un poquito más como de ese rol, pero pues respondiendo a tu pregunta, ese fue el camino, como primordialmente de mucha curiosidad,
Y siento que igual el pensamiento de diseño, o como esa forma de ver el mundo, sí me ayudó mucho a llegar como a esa gerencia. Perfecto. Tengo una pregunta. Digamos, ¿qué aprendizajes tuviste que aprender para ir a la par con el crecimiento de la empresa? Uy, muchos, muchos. Yo creo que principalmente sobre el liderazgo, porque pues al final hay tipos de liderazgo, ¿no? Y cada persona en su esencia es más afín a un tipo de liderazgo o a otro. Em, y en mi caso, el volverme gerente de operaciones necesitaba que yo fuera una líder más exigente con las metas, que fuera una líder que de pronto en su momento antes o incluso siempre lo he sido y es, o sea, hay como una parte donde uno no puede dejar de ser uno mismo. Entonces yo siempre he sido muy amiguera, yo siempre he sido, me gusta hacer como, como entender a la otra persona. Entonces para mí es muy difícil el solo medir por resultados, porque para mí el proceso sí es importante. O sea, yo, me cuesta mucho el blanco-negro. ¿Cumpliste o no cumpliste? Yo no cumpliste, ok, vamos a mirar por qué no cumpliste, ¿sí? Pero es muy porque eso hace parte de mí. Sin embargo, en ese momento, em, yo sí tenía que aprender a ser una líder diferente. No cambiar mi personalidad, entonces, no, entonces tienes que, no sé, no saludar o entonces tienes que ser grosero. No, no, Mm. para nada, pero sí tenía que aprender a poner más límites, Sí. cosa que antes me costaba más. Entonces, siento que moldear ese liderazgo por lo que necesitaba la empresa en ese momento, que era, por ejemplo, más cumplimiento. ¿Cómo exigimos más cumplimiento? Pues nos toca ser más duros con las personas, como, y más que con las personas, con los procesos que estaban haciendo esas personas. Entonces, tener una mirada como más fría, más calculadora, más orientada a datos. Todo eso lo aprendí sobre la marcha y porque la operación o la empresa lo necesitaba, ¿sabes? Que de pronto, sí, viéndolo como desde mi personalidad, no era algo que me fluía naturalmente, sino que me tuve que forzar a mí misma a ciertos comportamientos. Al final eran cosas muy pequeñas, pero que sí hacían la diferencia desde cómo no pides un favor, sino exiges algo. Entonces sí, siento que el liderazgo principalmente. Y ya muchas otras cosas, pues desde habilidades financieras, como de entender los ciclos de facturación de un proyecto, de entender también el ciclo comercial de un proyecto, de entender cómo los proyectos tienen distintos perfiles de clientes y cada cliente, pues hay clientes más flexibles, hay clientes que toca seguir el cronograma de manera muy estricta, el seguimiento a veces más pasivo, a veces más activo. Pero yo siento que todo eso, muy sobre la marcha. O sea, realmente nunca hubo un manual y si había un manual, pues éramos nosotros mismos quienes creábamos ese manual y sigue siendo así. También porque siempre he llegado a posiciones que nunca antes habían existido, en mi caso, ¿no? Entonces, siento que el aprendizaje sobre la marcha fue una constante absoluta en mi trabajo y muchas primeras veces. Primera vez que me tocó despedir a alguien, primera vez que me tocó, ¿Cómo te fue con esto? sí, claro, primera vez que sucedieron muchas cosas o primera vez que perdimos un cliente, primera vez que, como desde el otro lado también, ¿no? Como el, em, sí, tantas, tantas cosas que van moldeando como ese rol. Y ya luego uno va entendiendo, ok, ya aprendimos todo esto, ¿cómo hacemos para que tantos aprendizajes pues los usemos y no caigamos a la siguiente semana en el mismo hueco, en el mismo error, sino que aprendamos de eso y lo hagamos mejor? Entonces, para mí ha sido muy gratificante como todo este tiempo, ya llevo 5 años y medio más o menos, em, porque la evolución de la empresa se nota mucho, como la madurez operativa, los procesos que tenemos cada vez con, sí, con mejores procesos, con más claridad. Y siempre hemos sido una empresa muy sólida. Desde el principio, como que hemos logrado entregar muy buena calidad de los productos, pero cada vez tenemos también, como que reafirmamos que vamos por el camino correcto
asegurando como calidad de talla mundial y eso es algo como que me enorgullece mucho. Y pues ahorita dando ese paso al costado de la operación y estando en un rol un poco más hacia afuera que hacia adentro, pues también lo veo con esos ojos, ¿no? Como de pues todo lo que ha crecido y lo que va a seguir creciendo porque las personas que están hoy en esos roles son magníficas. Entonces, realmente creo que ese aprendizaje continuo ha sido muy valioso y no me arrepiento de haberlo hecho así como realmente a mí me gusta mucho igual aprender como haciendo, que siento que es como uno realmente aprende. Perfecto. Súper bien. Te quiero hacer una pregunta técnica dentro de tus aprendizajes y es algo que he conversado también mucho con Ilian, que tiene que ver con cómo gestionas la facturación en un negocio del servicio. Y respecto a esto, te puedo hablar de consultoría, te puedo hablar de servicios legales, te puedo hablar de desarrollo de software. Y siempre existe esta problemática de que vendes un servicio con un alcance delimitado y las circunstancias hacen que, por buena voluntad que tengas, tienes descarches o no facturas a tiempo o un proyecto se atrasa y eso se vuelve como súper complejo para manejar asuntos de tesorería. Entonces, desde lo que aprendiste en gestión de operaciones y en este momento en gestión de growth, ¿cómo manejan esta parte de las finanzas con proyectos que a veces pueden ser súper volátiles? Mm, Sí, yo creo que sí es un reto que hemos ido afortunadamente mitigando bastante a lo largo del tiempo. También por la experiencia nos ha permitido tener cada vez eh, más precisión a la hora de estimar un proyecto, un servicio. Em, entonces, lo que antes estimábamos como, no sé, en 6 meses, pero lo hacíamos con ciertas variables y porque sentíamos que así iba a ser. Hoy en día estimamos un proyecto con muchos más datos, usando incluso predicción, inteligencia artificial, como estamos mucho más seguros que antes, de que ese tiempo que estamos dando es acertado. Sin embargo, pasa y es también como ilógico pensar que nunca se va a trazar un proyecto, o que es imposible. O sea, es algo con lo que yo hice las paces hace mucho tiempo, porque igual siempre he querido, no, es que la operación tiene que ser perfecta, pero buscar ese perfeccionismo en una empresa de servicios que depende de humanos o que las personas somos las que ejecutamos, pues el margen de error igual siempre va a estar, ¿no? Y el Y a veces por culpa del cliente, no necesariamente de las personas que... Exacto, ni siquiera solamente es al final como parte de trabajar pues interpersonalmente y se nos pueden olvidar cosas, no contemplamos algo, como de nuevo, no somos máquinas. Entonces, em, ¿cómo lo hemos mitigado? Yo creo que primero pues con toda la experiencia nos ha dicho hay que ser muy claros en esos ciclos de facturación con los clientes y la gestión de cartera, que al final es, bueno, con un cliente acordamos, nosotros siempre pedimos anticipo, ¿no? Entonces siempre pedimos anticipo, empezamos a trabajar y Sí. luego los ciclos de facturación y el último pago siempre es contraentrega bajo la aprobación del cliente. Em, lo que nos ha servido más que todo es pues hablarlo desde el principio, como cuáles van a ser esos ciclos de facturación y si esos ciclos de facturación dependen de por ejemplo, aprobación de alguien que no está constantemente en las reuniones, pues tenemos que hacer un plan desde antes para mitigar que esa persona, no sé, no pasen varias semanas y esa persona no tenga ni idea del proyecto o lleguen en la última semana con 200 comentarios porque nunca, sí, no había dado retroalimentación antes. Entonces siento que uno como que empieza a mitigar esos riesgos para que esos ciclos de facturación no se alarguen. E igualmente como que la salud financiera de la empresa de no depender 100% del pago de un cliente para poder como, em, sí, salir pues de todas las responsabilidades mensuales que tenemos y demás es algo importante, pero siempre tener en cuenta que en los servicios o en la consultoría y demás, pues al final, si tú lo proyectas, no sé, que te van a pagar en 30 días, pues mejor proyectalo a 40 o a 42 días, como Y ya lo tienes Por el previsto por si doble. le damos exacto. caso. Es más, sí, como saber que igual pueden pasar cosas, porque si proyectas tu flujo de caja de una manera muy estricta, lo más probable es que te vayas a descuadrar, Sí. ¿no? Entonces es mejor siempre como tener un poquito más
de holgura, pero no confiarse por esa holgura, sino al contrario, ser igual muy estrictos, tener mecanismos rigurosos de cobro de cartera, de contabilidad, mucha claridad en la comunicación, e igualmente siento que sí, como estrategias como ya de cada empresa de cómo hacer para apalancarse en dado caso que, no sé, que un cliente algo le pasó, un inversionista ya no le va a dar más dinero, entonces no nos puede pagar por nada del mundo y estábamos contando con ese pago, ok, planes como de contingencia al final, Ujú. como de qué hacemos en ese caso. Pero sí siento que por suerte lo hemos como mitigado bastante. El año pasado, este año, ha mejorado mucho, pero no deja de ser un reto para cualquier empresa de servicios, como que no es una suscripción donde simplemente se descuenta de la tarjeta, sino que al final depende de los resultados del servicio Ujú. que también te paguen. Entonces, por eso también es muy importante el tener pues alineación en muchas partes del servicio, de que la persona que lidera el proyecto tenga absoluta claridad de lo que se negoció, cuánto tiempo se Claro. negoció y demás, como evitar que hayan como cabos sueltos que puedan generar pues que se descuadren esos ciclos de facturación. Yo creo que eso es súper, súper importante. He visto también muchas empresas de software que cobran por tiempo. Entonces, Ujú. en este caso, como que el mayor riesgo que vas a asumir es que se vaya el cliente por insatisfacción del servicio Sí. o por otro motivo inclusive, pero no pierdes. Entonces, en el momento en que se vaya, como que no sales con ese flujo de caja Ujú. negativo, que me parece una forma inteligente de manejar las cosas. Sí, mira que pues nosotros tenemos varios modelos, entonces están los equipos dedicados, que un equipo dedicado al final es una mensualidad de un equipo de desarrollo. Ujú. Entonces, tú no estás pagando por un alcance fijo, no estás pagando porque esa aplicación tenga botones A, B y C, sino que estás pagando por la dedicación de unas personas en tu proyecto. ¿Que se va a lograr botón A, B y C? No necesariamente, porque de pronto el botón A ahora va a tener una animación y va a tener más funcionalidades, Ajá. entonces ahora solo va a ser A y B, pero es porque es un proceso más co-creativo y es más sobre la marcha. Entonces, hay una flexibilidad mucho mayor y como es una mensualidad de desarrollo, ese riesgo de que sea contraaprobación no está, porque Ujú. de nuevo, lo que están pagando los clientes es el tiempo de las personas. ¿Qué Sí, hacemos nosotros? Pues garantizar que ese tiempo de las personas sea lo mejor usado posible claro. y lo más eficiente y con la mayor calidad posible para que pues, los clientes quieran seguir pagando esa mensualidad. Y en otros casos, que también es un modelo como es decir, están las mensualidades, están los proyectos fijos. Y los proyectos fijos, esos sí son más retadores porque ahí sí nos estamos comprometiendo a que tiene que haber un alcance. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que cuando ya hay ese compromiso y nos estamos acercando a la fecha, eh, pues como empresa también tenemos que tomar la decisión de, ok, hay que cumplir, por ende, entonces hay que poner más personas, o entonces hay que poner a una persona con mayor seniority, o entonces hay que, no sé, hacer una hackathon para lograr nos estamos retrasados una semana, entonces para lograr desatrasarnos, como distintas estrategias que permitan pues llegar a tiempo, porque no queremos ni incumplir al cliente y sabemos que incumplir al cliente pues al final también nos afecta a nosotros y a nuestra caja. Entonces, entender como esos tipos de proyectos, cuando es más flexible, cuando es súper apretado, pues hay que tener un seguimiento mucho más riguroso. Ujú. Y esas dinámicas en una empresa que al final vive de proyectos son, pues es fundamental, porque al Ujú. final eso es lo que te permite, en muchos casos, pues tener como absoluta confianza y tranquilidad de que no hay como algo que pueda afectar ese servicio, como dices, no, no sé, ya llevamos 2 meses y yo me esperaba que me entregaran el triple de lo que me están entregando. Ok, ahí, que eso también es algo que sucede mucho, como cómo se logra alinear esas expectativas para que el cliente no piense que pues se va a llevar algo súper robusto y la realidad es otra. Ujú. Y entre más clara sea esa comunicación, pues más inconvenientes o malentendidos vas a evitarte al final de un proyecto, porque
pues a nosotros no nos sirve y obviamente al cliente tampoco le sirve no sé, tener un sueño en la mente y que sea otra cosa. Entonces siento que alinear esas expectativas es muy importante. Creo Em, que es inclusive más importante para el éxito de un proyecto que las mismas habilidades técnicas. sí, de acuerdo, porque o sea, al final también estamos en un momento donde está cambiando mucho el desarrollo de software. Es más, para mí el desarrollo de software cambió por completo y nunca volverá a ser lo mismo. Porque el desarrollo de software ahora es asistido con inteligencia artificial. O sea, Claro. el 2024 fue el último año donde se desarrolló software con código como 100% humano. Hoy en día, mucho código y entre más pase el tiempo, más va a pasar. Vamos a tener cada vez más código generado por inteligencia artificial y lo que entran a hacer las personas es a colaborar con esa inteligencia artificial para que em, asegurar que el proyecto esté bien diseñado, bien ejecutado, tenga la arquitectura correcta. Entonces yo creo que estamos como en una transición muy grande de habilidades desde no que haya que dejar de aprender a programar, para nada. De hecho, hace Claro. poquito tenía esa reflexión em, de que aprender a programar sí es de las habilidades más poderosas de este momento, porque independientemente de que la IA genere código, las personas que sepan leer ese código, que sepan resolver un error, que sepan hablar, como de nuevo, colaborar con la IA, no solamente pedir cosas, porque entonces yo puedo pedirle lo que quiera a la inteligencia artificial, pero si no comprendo de fondo lo que me está diciendo, me va a bloquear, ¿no? Sí, Claro. Entonces, sí siento que es una gran habilidad y aparte de eso, pues hay otra serie de habilidades técnicas que siempre van a ser como claves en el desarrollo de software, pero sin duda alguna, con los años de experiencia que tengo, las habilidades esenciales o blandas son muchísimo más importantes y cada vez más lo van a hacer. ahorita hablaste como de un sistema que tenías para predecir las estimaciones de un proyecto a punta de IA. Me gustaría saber cómo lo haces porque me interesa a mí también. Un truquito. Claro, pues a ver, realmente lo que más usamos en ese caso es Cloud Code. Y Cloud Code, que es una herramienta poderosísima, donde de hecho varias personas de la empresa nos estamos capacitando para usar Cloud Code y para usar agentes hechos con Cloud Code. De esos agentes, que no, al final nuestra visión no es solamente usar la IA como dándole instrucciones, sino es tener equipos híbridos de inteligencia, que básicamente es en un equipo hay tres personas, tres desarrolladores, no sé, semi-senior, y hay 5, 6, 7 agentes de inteligencia artificial trabajando con ese equipo. Entonces, digamos que el modelo o la operación de Imagine Apps está migrando a ese modelo de inteligencia híbrida, donde cada parte del proceso, pues al final se basa en inputs y outputs, ¿no? Entonces se basa en, no sé, si el input principal de cualquier proyecto es la idea de un cliente, que puede ser una presentación PowerPoint, puede ser un documento de Word, puede ser, no sé, incluso una nota de voz. Eso sería como lo primero de donde nace un proyecto de desarrollo de software. Ese insumo puedes o usarlo tú como persona y decir, listo, voy a analizar ese insumo y a partir de eso voy a crear historias de usuario, ¿cierto? O ese insumo puede entrar a una inteligencia artificial que crea las historias de usuario por ti y el resultado de esas historias de usuario lo revisas y con ese, ya después de revisarlo, se lo pasas como input a otro agente que lo que va a hacer es estimar. Entonces lo que hace ese agente es estimar las historias de usuario y coges otra vez el resultado de ese otro agente y dices, ok, estas estimaciones algunas sí, algunas no, corriges. Em, de nuevo, se basa mucho como en ir y venir. Nunca es solo le mando a la IA y me entrega la cotización y se la mandé al cliente y ya, porque eso también es muy riesgoso. Claro. Sí, es lo que llamamos este concepto de human in the loop. Y es que en cualquier proceso
de inteligencia artificial siempre tiene que estar, o al menos así lo vemos nosotros, el humano revisando y asegurándose de que ese resultado o que está extrayendo o que le va a dar a otra inteligencia artificial sea el correcto, ¿no? Y sea coherente con el negocio, con la experiencia, que no esté, sí, que no tenga como información, pues que vaya a perjudicar el proyecto. Entonces, lo que hemos estado construyendo son varios agentes que se incrustan, por así decirlo, en distintas partes del ciclo de desarrollo de software. Desde la primera parte, que es como la preventa comercial o incluso desde antes, desde mercadeo, pero digamos que desde la preventa comercial hasta pues experiencia, arquitectura, ya el backend, el front, como todo el ciclo de desarrollo de software, va a tener una serie, a veces uno, a veces varios agentes que te ayudan a facilitar el proceso. Entonces, este agente en particular de estimación, o sea, está única y exclusivamente creado para ayudarte a estimar proyectos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, primero tiene una base que son para nosotros, de nuevo, como de toda la experiencia que hemos tenido. Entonces ya empiezan a haber estimaciones estándar. Entonces ya sabemos que un e-commerce va a ser entre tanto y tanto tiempo, como un rango, y que si se le suma una pasarela de pagos diferente, entonces se le suma más tiempo, pero ya eso que per se lo podemos ir sabiendo como personas, pues es un insumo que le damos a la gente de inteligencia artificial para que pueda ver el historial de estimaciones hacia atrás. Y sobre esas estimaciones hacia atrás también tener herramientas para predecir como estimaciones hacia adelante, ¿no? Entonces, al final lo que hace la herramienta es am, entender pues todo el historial, entender patrones, porque lo que necesita igual una IA predictiva es entender patrones y a partir de esos patrones ayudarte de pronto, en este caso lo que hacemos es tener opciones. Entonces, em, muchas veces y en este momento, porque de nuevo es algo que está muy en construcción, lo que nos dan esas opciones es, ok, entendemos cómo razonó el agente para decir entre 5, 6 y 8 meses. Entonces, no, ¿qué variables tuvo en cuenta el agente? Que eso también depende mucho de cómo lo entrenes, de qué necesitas que te dé y de la calidad de la información que le des, por supuesto. Pero con esas tres opciones, ya tú como persona y con un arquitecto de software, una arquitecta de software, pues lo que vas a hacer es entender ese razonamiento de la gente, ponerle igual tu pensamiento crítico, me parece fundamental, y decidir de cuál de las tres opciones es más acertada, según, hay sí variables muy humanas de la persona que va a estar asignada en el proyecto, porque puede que la experiencia te haya dicho que esa persona tiene una velocidad mayor, entonces puedes arriesgarte un poquito más, o en definitiva nos vamos con el tiempo medio, o mejor tengamos un poquito más de holgura, que también depende de factores del cliente. Entonces, si el cliente tiene el presupuesto muy, muy apretado y si no es la opción mínima, no va a ser el proyecto, entonces ahí tenemos que mirar, ok, siendo igual conscientes y responsables con ese alcance, que es lo mínimo que podemos ofrecerle al cliente, acomodándonos al presupuesto que tiene. Entonces, en este momento son opciones, pero yo creo que entre más entrenamiento, más cotizaciones y más porque no es solo le damos el historial de estimaciones, sino si salieron bien o mal esas estimaciones, para que pueda ir viendo, ok, no sé si lo hacemos muy modular, entonces un módulo de autenticación que también tiene este rango, y eso ha sido acertado un 85%, pues ya entonces, o incluso 92%, pues va a hacer que ese agente pueda decir con mayor certeza que un módulo de autenticación dura este tiempo, ¿no? A diferencia de si los datos lo que nos dicen es que, no sé, el porcentaje de asertividad del módulo de pagos es del 30%. Entonces ahí tú como persona sabes eso y revisas, no, pues al módulo de pagos mejor pongámosle 2 semanas más para no tener como ese riesgo pues de fallar, ¿no? Entonces es como
viene de parte y parte, pero sí importa mucho lo que tú le pongas, los datos que tú le pongas, la información que le des, las instrucciones que le des. Es como ayudar a la IA a que te ayude, ¿no? Y en ese momento, pues es así con opciones, pero eventualmente, o sea, cada vez más va a ser más acertado y vamos a poder confiar, pero nunca ciegamente, ¿no? Nunca, jamás. O sea, por Claro. más de que se vuelva, mejor dicho, experto, es que ni siquiera el arquitecto de software más experto del planeta Tierra tiene como la verdad absoluta, ¿saben? Entonces yo creo que evitar esa confianza ciega en la IA es muy importante. Como siempre, 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 siempre revisar ese resultado que te da y tú como persona con tu criterio, ah, ser consciente de que la decisión la estás tomando tú y que nunca va a ser, ay, no, pero es que la IA me dijo que eran 3 meses. No importa, la IA te dijo 3 meses, 2 semanas, lo que quieras, pero tú decidiste coger esos 3 meses y decirle al cliente, en 3 meses está, ¿no? Entonces es mucho, como de mucha accountability y de esa responsabilidad de como si me apalanco en, pero no solamente confío y facilito las cosas, porque también es algo que me preocupa mucho, ¿no? Que las personas, como esa inmediatez de tengo algo y lo suelto, o ya es el resultado, sino como igual logramos que las personas tengan esa conciencia de siempre hacer una pausa y de siempre poner como su esencia humana o su criterio humano las decisiones que toman. Claro. Mm. ¿Has visto de hecho hace poquito el escándalo con Deloitte y el gobierno australiano? O sea, escuché, pero no lo tengo tan presente. Em, Como que fueron contratados para entregar un informe al Sí. gobierno de Australia, Sí. $500,000, y sacaron un informe a punta de ella. Se pusieron a verificar las fuentes no existían. Y eso ha sido como un escándalo en el mundo de la consultoría. Imagínate. Wow. Sí, eso lo he visto varias veces. Hace poquito también vi en un periódico impreso que salía la noticia y abajo de la noticia, no sé si fue El Espectador, abajo de la noticia salía lo que siempre te dice la IA, ¿no? Que dice, ¿quieres que te dé En un periódico. periódico? ¿Quieres que te dé este texto en un formato diferente o que te lo exporte a Word? Todo el mundo sabe que eso es IA. Ya. ¿Qué hicieron? Copiaron y pegaron. Es más, ellos tuvieron que hacer disculpas públicas. Me imagino que lo irá igual, porque sí, es muy grave. Como como entonces por ese facilismo de sacar resultados más rápido, solo copio y pego, y entonces ¿qué aprendí? O entonces, ¿cómo hacer responsable de un proyecto que genuinamente no entiendo porque la IA lo estimó y ya? Y lo mismo ya en la ejecución. Entonces, sí, tenemos una gente que hace el backend de un proyecto, pero igual hay que revisarlo muy bien, ¿sí? Igual hay que poner como ese criterio y ese input humano para que haga sentido. Y en el mundo de, como hacia afuera de noticias, de consultoría, pues es más delicado aún porque qué es lo que le estamos dando, cuál es la información que estamos poniendo allá afuera. Y eso puede hacer pues que se dispare como las fake news o que se dispare como la información falsa o no verificada. Entonces, sí creo que es un tema como de pinzas, como de mucho cuidado. No para no hacerlo, porque también creo mucho que prohibir la IA no es el camino y que decir no, no sé, ningún medio de comunicación puede usar inteligencia artificial para crear sus artículos, eso sería ilógico. Ni siquiera, es que ni siquiera lo concibo, pero creo que sí depende mucho de las empresas e incluso de la conciencia individual de que lo que estás entregando em, tiene tu toque humano y no solamente estás copiando y pegando por entregar algo. Imagine Apps es una de las empresas como más grandes en el entorno tech, ahorita en Colombia. Me preguntaba, ¿cuál crees que sean los diferenciales o el diferencial más grande que tienen con otras empresas del mismo entorno? Sí, esa es una muy buena pregunta, me encanta, porque, ¿qué pasa? Em, Imagine Apps, pues nació como fábrica de software y fábricas de software hay millones en el mundo, ¿no? Sí, solo en Colombia miles de fábricas de software. Em, y creo que
sí cuesta encontrar ese diferencial cuando hay tantas empresas que hacen lo mismo que tú. Sin embargo, en este momento, nosotros estamos haciendo una transición de fábrica de software a laboratorio de tecnología. Como laboratorio de tecnología, lo que buscamos es alejarnos de ese concepto de fábrica de software, donde como ese ciclo tradicional de software, y lo que buscamos es acercarnos más a crear soluciones tecnológicas a partir de la co-creación, de la innovación y de la experimentación. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos tomamos la experimentación en serio. ¿Cómo no lo tomamos en serio? Estamos todos los días, todo el tiempo probando nuevas herramientas, incluso de manera abierta con nuestros clientes. ¿Cómo vamos a validar? Eso funciona más con, de pronto, con emprendimientos o negocios pequeños que quizás con una gran corporación, porque de pronto la mente bueno, vamos a validar una idea, vamos a experimentar, no cualquier cliente la tiene, pero desde la forma en la que decimos, listo, vamos a validar una idea, y en la experimentación, pues tú tienes una hipótesis, esa hipótesis la validas, y tienes caminos para validarla. La inteligencia artificial hoy en día hace que puedas validar una idea muchísimo más rápido de lo que podías hacer Ujú. antes. Entonces tenemos tres caminos, validamos la misma idea y lo que hacemos es entrar en un ciclo de validación y de experimentación, lo que hace un laboratorio, para no solamente llegar, escuchar al cliente, decirles que necesitas una aplicación de $200 millones y desarrollarla, porque como un proyecto súper robusto, sino que empezamos desde lo más base, desde lo más pequeño, no, desde el negocio, desde que funcione, porque nosotros hemos hecho varios productos que se han quedado en el cajón. Quedado en el cajón, ¿qué significa? Escuchamos al cliente, por supuesto, y el cliente dice, bueno, yo quiero hacer una aplicación, no sé, una red social para personas que trabajen en un call center. Entonces, Ujú. tenemos esa red social, pero realmente no vamos a hablar con los usuarios, porque eso antes o sea, ha ido creciendo, pero en el desarrollo de software tradicional no se hace. Y nos centramos mucho, listo, hay que hacer el UX, el UI que le gusta al cliente, luego desarrollamos, lo sacamos al mercado y ese salió al mercado, pues se registraron 3 personas, 4 personas, porque no era algo que estaba generando valor real en el mercado. Muy de ejecución sin estrategia. Exactamente. Entonces es Ujú. como ejecutar em, sin que necesariamente vaya a generar pues un impacto real en el mercado, en el negocio. Entonces, como laboratorio de tecnología, buscamos como darle la vuelta absoluta a eso y es, te acompañamos en ese proceso de co-creación, pero lo hacemos con una mente mucho más abierta que una fábrica de software, porque al final, cuando uno piensa en una fábrica, es pues que ya es como un sistema muy cuadriculado de resultados que se basa de nuevo como en una idea que creemos que está bien, pero o sea, de nuevo lo digo por la experiencia y proyectos que empezamos y que desde que empezó el proyecto hasta que se empezó a validar de verdad con usuarios, pasaron 8 meses, 10 meses, un año, incluso 2 años, más de 2 años, sin que ese proyecto saliera a la luz. Con la mentalidad de laboratorio de tecnología, buscamos que ese proyecto salga a la luz lo más rápido posible, o sea, si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero que se valide que eso que estamos construyendo, que eso que el cliente está construyendo tiene sentido, para que el dinero que invierta no sea en un proyecto grandísimo de nuevo de millones de dólares que quede en el cajón, sino que sea un proyecto que de verdad tenga atracción, porque queremos ser aliados de esas empresas que generen y que creemos soluciones tecnológicas que tengan una muy buena experiencia de usuario y que también eh, pues hagan sentido en el mercado. Entonces yo siento que más que un cambio de nombre, es un cambio de mentalidad absoluto. Y como laboratorio de tecnología, mm, como mirando también hacia atrás, hacia la fábrica, como laboratorio de tecnología, en nuestro ADN está o sea, también parte de ese growth mindset, ¿no? Como desprendernos muchas veces de esa herramienta o de esa forma de hacer las cosas para estar todo el tiempo cuestionando esa forma de hacer las cosas, para em, darnos como permiso sí, de experimentar. Ujú. Y eso obviamente cambia también.
bastante lo que hablábamos al inicio, como em, de los tipos de proyecto, porque entonces básicamente buscamos que ese proceso creativo no tenga tantas limitaciones, que no, eso no va a servir para todos los proyectos. Vamos, seguramente vamos a seguir teniendo muchos proyectos que necesiten sí o sí tener el alcance fijo, porque es lo que les da tranquilidad y está bien. Pero hay muchos otros clientes que sí están dispuestos a validar su idea de negocio antes de invertir un montón de dinero. Em, y también hemos llegado a entender que nosotros lo que queremos es crecer con los clientes, no solamente desarrollar proyectos, entregar y hasta ahí fue, sino para nosotros ha sido muy bacano llevar incluso 7 años que llevamos trabajando con algunos clientes, 6 años, 5 años, 4 años, y ver cómo esos clientes van creciendo, van teniendo más clientes, van abriendo nuevas sedes, em, y cómo la tecnología se vuelve habilitador de ese negocio es fundamental. Entonces, yo creo que eso como esa mentalidad de laboratorio. Am, y adicional, yo creo que, pues, está un poco relacionado, pero también es como desde el servicio, desde cómo nos sumergimos en el negocio del cliente, cómo am, tenemos, pues, internamente un ambiente y una cultura muy colaborativa. Entonces, no se siente en un ambiente como competitivo, como de quiero mostrarme porque yo hice mejor las cosas, sino es como todos hacemos que esto sea mejor. Entonces es muy ameno como el ambiente interno y yo creo que eso como lo veo en los restaurantes, muchas veces lo que pasa en la cocina sí se nota en las mesas. Y cuando es un equipo cohesionado, coherente, que trabaja como de manera armoniosa, pues hacia los clientes eso también se nota, ¿no? Porque entonces Claro, no van a haber como discrepancias que uno me dijo y entonces en plena reunión dice, ah, pero es que él me dijo tal cosa, ¿saben? Y eso paga mucho. Entonces, siento que eso es otra cosa como que nos tiene muy fuertes, como esa cultura interna. Em, y sí, como esa capacidad de pensar fuera de la caja, que la estamos fortaleciendo día a día. ¿Y por qué decidieron, así como tú dices, pensar por fuera de la caja? Porque, como lo decías, como que normalmente está por fuera del alcance el tema de la experimentación, casi nunca se hace. ¿Por qué optar por qué elegir por algo que no es tendencia ni norma? Sí, yo creo que principalmente porque ya estábamos em, como cansados pues de seguir el status quo, como de nuevo hay tantas fábricas de software en el planeta Tierra que vamos a hacer nosotros distinto y cómo nuestra esencia desde Imaginamos puede dejar una huella diferente que si bien no vamos a ser la fábrica de software más reconocida, no sé, por su ejecución milimétrica como en una fábrica, sí vamos a ser reconocidos como un laboratorio co-creativo de tecnología donde se construye de una manera diferente, donde se redefine la forma en la que pensamos la tecnología al servicio de las personas. Entonces, siento que también eso lo hemos ido moldeando, se ha ido moldeando por las personas que hacen parte de las decisiones de la empresa. Entonces, en este momento, pues somos 5 personas y somos 4 mujeres y el CEO, que es el cofundador de la empresa. Pero esa visión que ponemos nosotras como mujeres y además de como mujeres desde perspectivas distintas, una de ellas es ingeniera bueno, dos de ellas son ingenieras, otra de ellas es gestora cultural y yo soy diseñadora, entonces traemos a la mesa perspectivas muy distintas del mundo y cuestionamos todo el tiempo el por qué tenemos que seguir siendo esa empresa típica, tradicional de fábrica de software o casa de software y por qué no pensar diferente, ¿no? Entonces yo creo que nació como de una curiosidad de preguntarnos tanto qué nos hace diferentes y de que fuera tan difícil respondernos la pregunta, como de verdad, ¿no? Porque a veces uno cree que tiene cosas diferentes, pero uno va a mirar y es muy similar a los demás. Entonces salió como esa curiosidad de, bueno, necesitamos algo que nos haga de verdad diferentes. Pero más allá de la diferenciación, yo creo que nace como una curiosidad muy profunda
de las personas que estamos como llevando la empresa hacia esa dirección, hacia ese lugar de laboratorio. Em, y nace también como necesidad de ver que el mundo está cambiando tanto que ser tan rígidos pues es lo opuesto a lo que necesita el mundo de los servicios y lo que necesitan las personas, como que al final em, lo que más necesitamos en este momento es personas y procesos que estén dispuestos a reinventarse, a reimaginar la manera en la que hacen las cosas, a cuestionar lo que creen que hacen bien, pero pueden hacer mejor. Entonces, y como un genuino interés de no solo facturar, porque de nuevo, yo puedo venderle a un cliente lo que quieras y por el precio que sea y solamente como que me importe bueno, igual son, no sé, un año de trabajo, me paga el dinero y qué pase después con ese proyecto, ni idea. Y si queda en el cajón, pues no importa, ¿sí? Mm. Pero desde ese genuino interés y ese sentido de pertenencia también de que esos proyectos no solamente salgan a la luz, sino generen valor real, es algo que compartimos mucho, pues toda la gerencia de la empresa lo compartimos mucho. Entonces yo creo que entre toda esa energía como de hagamos las cosas diferentes, desde el cambio de marca, pero como que en realidad hemos ido transformando mucho la empresa en su esencia más profunda, incluso estamos cambiando los valores de la empresa por completo. Y todo eso em, creo que sí es una combinación pues de las personas que estamos ahí, del mundo, porque el mundo también está pidiendo a gritos como la innovación, el cambio, el ser disruptivos. Y también como que estamos en un momento operativo que nos permite hacerlo, Ujú. porque de pronto si estuviéramos en un momento donde no sé, no tenemos tanta experiencia, los ciclos de facturación son una locura, y no podemos dar ese oxígeno o ese aire de experimentar. Y seguramente muchas empresas deben estar diciendo, sí, yo no podría, en este momento no podría. Eso está bien, pero como que se juntaron varias cosas en este momento y eso es lo que nos está permitiendo como dar ese salto al laboratorio. Sobre los proyectos que mencionaste, los que se quedan en el cajón, Sí. he experimentado en varias ocasiones que tus clientes ves lo que les entregas como un producto, cuando realmente lo que les entregas es un modelo de negocio. Entonces, les entregas prácticamente un proyecto de empresa. Y a veces no alcanzan a dimensionar lo que viene después. Necesito un equipo de operaciones, necesito un equipo de servicio al cliente, necesito un equipo de marketing. Y entonces como que pasas por un proyecto súper denso en ejecución, lo entregas y estás como, ¿ahora qué hacemos? Y he visto esos proyectos que fracasan por eso, porque después de la entrega no tienen como esos recursos operativos para poder soportar la operación que viene después. ¿Cómo haces para acompañar a tus clientes para que entiendan este mensaje diciendo, necesitas toda una infraestructura alrededor de tu producto digital? Es muy interesante, porque sí pasa mucho y a veces los clientes también, de nuevo, están tan enamorados de su idea que piensan que la van a sacar y los usuarios van a llegar por sí solos, Sí. ¿sí? Y llega como este optimismo que a veces Sí. como, Sí. Sí, y eso ha sido muy interesante porque al final em, creo que el proceso para nosotros ha sido muy em, desde darle la importancia que merece y amerita la experiencia y la arquitectura. Entonces, son dos partes fundamentales como de nuestro ciclo de software. Y en la arquitectura, lo que hacemos al final es como los planos, o sea, si vamos a hacer un edificio, lo que hacemos son los planos de ese edificio, ¿no? Entonces, planteamos, bueno, qué es lo que se necesita para construir ese edificio, pero no solamente nos enfocamos en el MVP, sino que pensamos en grande desde ya, como de nuevo en esa versión, no solamente la uno que es pensar en chiquito, sino vámonos a lo grande, o sea, cuando esta empresa ya tenga 100.000 usuarios, cuando necesite un equipo operativo más grande. Y lo que hacemos es como abrir la mente también con el cliente. Y eso lo hacemos, uno, para que el cliente sea consciente de lo que va a costar mantener ese producto que porque está tiene un costo alto. Claro. exactamente.
Y muchas veces lo que pasa es que entonces crean el producto, hay un ambiente de desarrollo y ya cuando entra a producción, uy, tengo que pagar como así que $300 mensuales para sostener tal cosa. No, 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 eso no. Antes eso es lo de menos. Sí, eso es lo de menos, exacto. Entonces, siento que como el abrir la mente desde el inicio, en ese proceso, para nosotros es el proceso de descubrimiento. Ese proceso de descubrimiento es donde planteamos primero toda la experiencia del usuario, cómo navegar el usuario, quién es el usuario, si podemos hablar con el usuario muchísimo mejor, como directamente, porque a veces el cliente nos transmite lo que quiere el usuario, pero otra cosa es lo que el usuario realmente necesita. Y los planos de la casa, que es esa arquitectura, pensando siempre en grande incluso lo hemos venido haciendo hasta en el proceso comercial, como eso es lo que tú te estás imaginando hoy, pero ten en cuenta que cuando esto que te estás imaginando como este primer piso va a tener segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto piso y eso va a tener costos operativos de un equipo de trabajo, va a tener costos como a nivel de infraestructura, va a tener costos como de mantenimiento, que son costos al final muy ocultos para los clientes. Entonces, hay algunos clientes que ya vienen, que de pronto ya han tenido experiencia en negocios y más bien no lo preguntan, como bueno, y si yo llego a tener 100.000 usuarios, entonces ¿cuánto me va a costar la infraestructura? ¿Sí? Hay otros clientes que sí es de pronto su primera experiencia creando un producto tecnológico y ahí yo creo que el acompañamiento sí es un poco más profundo no necesariamente, o sea, nosotros no vamos a sacar la cámara de comercio por ti, nosotros no vamos a contratar por ti, como hay cosas que tú como cliente y dueño del negocio tienes que hacer, Sí, no es la pero sí parte de ustedes. exacto, pero sí orientamos al cliente más como a que el cliente sepa, por ejemplo, muchas veces los clientes no saben que tienen que hacer una política de términos y condiciones cuando lanzan una aplicación en Play Store y en App Store. O se sorprenden mucho o no tienen ni idea qué poner. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos ejemplos. De nuevo, nunca vamos a nosotros a hacernos responsables de los términos y condiciones de los negocios porque sería súper complejo. Pero si ponemos opciones sobre la mesa, le decimos por qué es importante tener unos términos y condiciones, sobre qué lo blinda tener unos términos y condiciones o una política de tratamiento de datos, que hoy cada vez es más importante también. Entonces lo que hacemos es, más que todo, yo siento que es como un acompañamiento y una asesoría, de nuevo, desde el genuino interés de que la persona o el negocio o el emprendimiento, cuando ya esté en etapas más avanzadas, pues eso no sea razón para cerrar el negocio porque no pensó en todos esos costos ocultos, sino que desde el día uno, esa persona sepa que entre más crezca, pues más costos va a significar y que la persona esté dispuesta igual a, entendiendo todo lo que conlleva crear un producto digital, hacerlo realidad, ¿no? Entonces, yo siento que sí va mucho como desde ese acompañamiento, desde darle pues opciones al cliente y todo eso porque hay un genuino interés de que las cosas no se queden en el cajón. Entonces, de nuevo, yo conozco, incluso he hablado con personas de fábricas de software que tienen cero interés. Es como, no, pero es que igual yo solo entrego el producto y ya el cliente verá, ¿no? Entonces ahí van y contratan, no, ¿qué hago? Y entonces van y contratan a una empresa de marketing a ver por qué es que no les están llegando usuarios, pero puede que eso incluso sea algo mucho más profundo que marketing. Ujú. Em, entonces sí, yo siento que que sí, como ese genuino interés de querer que les vaya bien, hace que dentro de nuestra conversación o de esa co-creación de esos productos con los clientes, em, nos guste y estemos muy interesados como en acompañar desde el negocio, no solo desde la tecnología, Ujú. porque son dos cosas muy importantes. Siempre con límites, no se vayan a poner a hacer política de privacidad para sus clientes, no tiene sentido, a menos de que ya tengan un área legal que se encargue de eso, y bueno, es otra cosa, pero si no, siempre estableciendo límites como no hacer las cosas por el cliente, pero sí ayudar a que el cliente sepa al menos o tenga una conciencia mayor de lo que implica tener un producto digital que igual, pues siempre son bastantes cosas. Es chévere que lo tomes en cuenta, porque a veces sí, yo mismo me he decepcionado con esto, como que estás en este proceso que dura como 6 meses, 8 meses, un año, y al final eso se queda como en el cementerio de las ideas y dices, no, pero tanto esfuerzo para quedarnos ahí. Y propones este acompañamiento hacia
en futuro. Está muy chévere. ¿Tú piensas que de la mano de la IA este proceso va a cambiar? Digamos como que el proceso va a ser un poquito más experimental y un poco más rápido para los clientes. Sí, ya lo está haciendo. Yo siento que mm, yo siento que la inteligencia artificial sí está desbloqueando como la capacidad de crear productos rápido o al menos demos. Sí siento que hay una línea muy delgada de una cosa es, de nuevo, yo, persona que no soy técnica, no sé, tengo una panadería y quiero hacer una página web. Hoy en día la inteligencia artificial me permite a mí como dueña de negocio, sin ayuda de absolutamente nadie, entrar y decirle en un chat a cualquiera de estas herramientas de vibe coding, quiero hacer una landing page para mi panadería que tenga esto y esto y esto, y la IA me lo va a construir sin ayuda de ni de diseñador, ni programador, ni nada, ¿cierto? Está muy loco. Sí, pero eso ya es una realidad. Sí. ¿Qué pasa? Em, si bien es muy bueno que cualquier persona no técnica hoy en día tenga la capacidad de crear, que me parece fascinante. Sí hay algo con lo que hay que tener mucho cuidado y es que las personas no caigan de nuevo en esa confianza ciega de que ya esa es mi landing page. Y entonces, o algo más complejo, porque incluso hay productos mucho más complejos, de listo, eso fue, no gasté nada, lo que cuesta una suscripción, 80.000 pesos en este producto, lo hice a punta de texto, se ve bien, lo mandé y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que ese tipo de herramientas sirven mucho para hacer validaciones y para hacer demos, pero no van a ser como ese edificio, esa arquitectura consciente, planeada, que requiere sí o sí de un equipo experto, ¿no? Entonces tú no puedes reemplazar lo que es un equipo de tecnología que te acompaña en ese proceso a largo plazo si quieres crear algo que realmente genere valor. Si, no sé, si lo tuyo es crear como cosas muy estáticas y que de pronto no requieran escalabilidad, bueno, puedes hacerlo y sí te da autonomía, mucha autonomía, pero si quieres crear un negocio rentable, escalable, coherente, con una experiencia buena, con un diseño consistente, tantas cosas, no puedes como sí obviar o creer que con eso es suficiente para lograr un producto robusto. Entonces para mí es útil siempre y cuando seas consciente de que eso te sirve. Por ejemplo, no sé, tienes un equipo de tecnología, y tienes una idea, pero no sabes cómo expresarle esa idea al equipo, pues está buenísimo, porque entonces ya no es solo rayar en un papel, sino que ahora la IA te ayuda a coger esas ideas que tienes en la cabeza y aterrizarlas de manera visual, pero si necesitas ese acompañamiento, esa guía, para que eso que hizo la IA, pues te asegures de que tiene una buena seguridad, de que muchas cosas, ¿no? Porque también en febrero, cuando se volvió famoso el vibe coding, sucedió eso, que en Twitter una persona dijo, acabo de construir un producto, todo mi producto sin desarrolladores de software y así como un ensayo diciendo, no, ya, mejor dicho, ya para qué una fábrica de software y demás. Ah, creo que vi la historia. Sí, sí, sí. Y entonces lo lanzó y todo, y una semana después, ese tweet se volvió muy viral. Y una semana después, otro tweet de la misma persona, no, me tocó bajar el producto que hice porque me estaban hackeando, porque estaban poniendo un montón de información falsa, porque la IA cada vez estaba creando errores y bugs más complejos que ni siquiera la misma IA era capaz de entender y yo tampoco entiendo. Entonces se volvió insostenible, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ahora, eso es hablando hoy. Puede que en un año sí creen una mega IA que pueda hacer toda la arquitectura y los planos. No lo sé. Digamos que yo siento que sí está avanzando mucho, pero como les decía al inicio, para mí el éxito y la forma en la que cambió el software no es para que la IA de manera autónoma te entregue las cosas y listo, con un copia y pegue, sino que el software se está transformando es en un modelo de colaboración híbrida de personas e inteligencia artificial para construir cosas más rápido,
pero con una muy buena calidad y que generen valor real. Ujú. Entonces, siento que sí es un muy buen habilitador para hacer MVPs, para hacer demos. Tengo una presentación y tengo una idea y quiero sacarla como más que en papel, en algo más tangible. Incluso yo lo uso mucho comercialmente. O sea, si un cliente me dice, bueno, yo quiero una aplicación que haga esto y esto y esto. Yo lo que hago es transmitir eso que él me dijo em, con una de estas herramientas. Entonces lo que hago es coger mis pensamientos, los traduzco en texto y digo, mira, cliente, eso es lo que te entendí que quieres. Si es así o hay algo que te entendí mal. Y eso que hace, pues eso que hablábamos de expectativas, las alinea mucho mejor porque el cliente entonces me dice, no me entendiste perfecto. Eso es lo que yo quiero. Porque ya le estoy mostrando algo visual que incluso tiene botones, que tiene todo. Siempre siendo muy clara con el cliente de que eso no es el diseño final, ni que Claro. simplemente es un acercamiento para asegurar que la información que me está transmitiendo es como la expectativa que tiene. Y también es como dar esa milla extra de muchas veces a los clientes les cuesta mucho entender las historias de usuario, los requerimientos técnicos, porque es que es muy difícil. Como son solo el texto que dice yo debo poder iniciar sesión, pero entonces yo imaginarme eso es difícil. Solo para uno que ya ha visto tantos, pues lo entiende, pero poniéndose uno en los zapatos de ese comerciante que quiere hacer una aplicación, pues es mucho más difícil. Entonces, sí es una herramienta muy poderosa y para mí ha sido una herramienta muy poderosa comercialmente porque ha permitido em, que los clientes vean en una versión inicial aterrizada, pero ya muy visual, lo que yo como comercial entendí de lo que quiere. Y lo mismo para el equipo. Entonces, miren, equipo, esto lo alineé con el cliente, esto es un acercamiento visual, no para que se cierren, entonces eso es lo que vamos a entregar, de nuevo copia y pegue, nunca, sino listo, cogemos eso, pero entonces el resultado ahora sí, vamos a pensarlo bien, hacer entrevistas, a hacer ejercicios de diseño, como a realmente crear y co-crear esa experiencia con el cliente de cero. Pero para mí eso es lo que ha habilitado ese tipo de herramientas como de desarrollo asistido. Entonces sí son muy buenas, pero siendo muy conscientes como de ese lado oculto, del otro lado de la moneda, dónde usarlo, porque si a la lata, pues no va a generar valor para nadie. Bueno, tienen como casos de uso muy interesantes en Imagine Apps a raíz de la IA. Y creo que ya casi se nos van a acabar los minutos. Entonces, estamos a fin de año. Natalia, gracias por tu intervención y te quiero preguntar, ¿qué te deseamos personalmente y profesionalmente para lo que sigue? Wow. Bueno, yo creo que soy una persona em, que desde hace muchos años he tenido una convicción muy fuerte, muy grande por crear empresa. Y yo creo que desde el inicio, incluso desde que estaba estudiando, dije, no, yo voy a crear empresa, entonces yo nunca creé hoja de vida. Yo empecé a emprender con mis hermanos. Luego fue que conocí a Nicolás de Imagine Apps y entré a Imagine, pero más por una conexión que tuvimos, pues yo emprendiendo y yo buscándolo como mentor. Em, pero desde que yo entré a Imagine Apps, yo siempre he tenido esa certeza de un día yo quiero crear empresa. Ujú. Lo que sucede es que, y he dicho, no, un año, yo recuerdo el primer día que entré, dije un año y salgo a crear empresa. Y luego no, un año más y ahora sí. Y luego un año más y ahora sí, ya voy 5 años y medio. ¿Por qué llevo 5 años y medio? Porque en realidad, uno, la empresa también es mía, como por mi rol, pero también soy socia Ujú. de Imagine Apps o sea, para mí el crecer la empresa o como ese sueño que tuve de chiquita de crear empresa, ya lo estoy haciendo, Ujú. porque ya tengo como ese rol donde hay una influencia directa en las decisiones de la empresa. Entonces, como que, y he aprendido tanto que ha sido una maestría absoluta que emprendiendo sola hace años como lo estaba haciendo, lo pude haber aprendido, pero con mucho más tiempo, con mucha más inversión, que en este caso, pues Imagine me ha dado la oportunidad de crecer, de aprender de todo lo que les he compartido y de muchas más cosas. Entonces me he ido como nutriendo de tantas herramientas que esas ganas de irme ya a crear empresa siguen estando y no se van a ir porque siento que es algo como que ya
es parte de uno, como corre en mis venas. Em, pero se me ha ido, es como el afán de la universidad, de yo recuerdo, es que necesito que sea ya, como ya quiero ir a la Cámara de Comercio y crear la empresa. Entonces ese afán se me ha ido porque ha sido muy gratificante todo el aprendizaje que he tenido y también porque el objetivo, así como de Imagine Apps, nació Dapta como spin-off, pues la idea es que Claro. nazcan otros spin-offs de Imagine Apps. Entonces, la empresa que yo, que sea, cual sea que vaya a crear, porque en este momento no tengo mi cabeza en eso todavía, pero la empresa que vaya a crear quiero que sea también parte, como en colaboración con Imagine Apps. Entonces, yo creo que eso es lo que se viene, como primero, mucho, como mucha creación, mucha innovación, mucha libertad creativa a nivel de como de cómo logramos transformar ese concepto, que no, para mí es mucho más que una palabra, pero de fábrica de software a laboratorio. Muchos eventos, o sea, quiero el próximo año estar como muy metida en el mundo tecnológico, creando contenido, haciendo alianzas, y pues en ese mismo proceso paralelo encontrando algo que le genere tanto valor a la empresa que pueda ser una empresa por sí misma para que sea como un segundo spin-off de Imagine. Eso es lo que viene. Pero por ahora la verdad es que disfrutando mucho el hoy, yo creo que por eso también he decidido quedarme tanto tiempo y decido quedarme más tiempo porque ha sido como tan gratificante ese crecimiento y más ahorita como Chief Growth Officer, que lo que hago es pensar como esa visión, ¿no? Hacia adelante, nuevos negocios, nuevas alianzas, cómo pensamos fuera de la caja, cómo hacemos hackathons internas para que el equipo también se nutra como em, de ese pensamiento creativo, disruptivo. Entonces, sí, disfrutando mucho el hoy y por supuesto con muchas expectativas de lo que vendrá. De eso, entonces muchos éxitos para el hoy y para el mañana. Así, que así sea. Que así Muchas sea. gracias A por usted, el Natanael. espacio.